Hola, soy yo, el Phil despeinado, el CEO de Hoyoverse. Digo, no soy el CEO. Y hoy vamos a ver los 4 estrellas, no solo de los banners de Mabuika y de Citlali, sino que oficialmente también se han confirmado los 4 estrellas de Arlequino y Clorinde, que son la segunda mitad, y las armas 4 estrellas que vendrán con el banner de armas de Citlali y Mabuika y la segunda mitad con las respectivas armas de Arlequino y Clorinde. No están mal y ya se confirmó que Lanjan venía en la segunda mitad junto a Arlequino y Clorinde, así que recordando que la podéis elegir gratis en el rito de las linternas, el personaje 4 estrellas gratis, mucha gente no tirará por dupes de Lanjan porque vais a quedaros sin protogemas con Mabuika y Citlali. Dicho esto, ya lo sabéis, ya sabéis lo que viene ahora. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, gracias por todo lo que está creciendo el canal y por lo que va a pasar y está pasando estos días, esta semana festiva y sobre todo el día 1 que arranca Mabuika. Que aproveche si estáis comiendo, bienvenidos a invitados a los directos y recordar un sorteo de Bendy, en este caso 2, hasta que salga el banner de Mabuika al día para todos los usuarios de todas las plataformas, pero sobre todo quien comente, dé like y se suscriba con campanita aquí en YouTube. Así que rápido, que no se te olvide. Y vamos con el análisis de los 4 estrellas de todos los banners de la 5.3. Pues empecemos por lo mejor, los 4 estrellas de Mabuika y de Citlali. Pues bien, uno de ellos creo que nos ha sorprendido a todos y va a permitir a los jugadores nuevos armar literalmente un equipo completo, porque es Don Benito, Don Venancio, uno de los 2 hijos que este servidor, el CEO, tiene con su esposa Mabuika. Y quien diga ¿qué? Que se venga a los directos para saber el lore, pero Mabuika es mi esposa y tenemos 2 hijos que son Gaming y Bennett. Así que lo he puesto en el banner para que la gente pueda armar su equipo de Mabuika, Citlali, Bennett. Y sabéis que el Best in Slot será con Xilonen en ese equipo. Quien no la tenga puede usar a Kazuha o a otros personajes y habrá muchas variantes también de más equipos. Pero viene Bennett. Bennett, qué decir, es el mejor junto a Shinkyu y a Xiangling y a Cookie. Mejor 4 estrellas del juego. Ya sabéis que se comentaba muchas cosas en Natlan, como el supuesto nivel 100, que me duele que no le hayan traído porque era una revolución y una cosa muy interesante, pero también el supuesto Bennett 5 estrellas que nunca llegó, pero ya tenemos a la Xiangling 5 estrellas, que es Mabuika, y de hecho es un personaje 2 en 1. Bennett es el mejor buffer de ataque, el mejor buffer en general, pero de ataque para los personajes de ataque. Es el best in slot de Mabuika, de Kinich, de Raiden y de Arlequino, que son personajes muy poderosos dentro del juego y de los mejores carries del juego. Y además te cura. Para los que no sepan lo que hace Bennett, hay build de Bennett, se sube la C6 y se utiliza. Y además con Mabuika será una de las mejores C6, la de Bennett, que se vaya a utilizar. Así que hace años que ya no hay dudas. No os preocupéis por la C6 de Bennett, subirla y hay build en el canal. Bennett, Jesucristo. Luego, Diona y Kachina. Kachina vino en el banner de la 5.0 según salió Natlan con Mualani, si no recuerdo mal, que fue el primer banner que vino. ¿Fue Mualani? Confirmarme si fue Mualani, no me acuerdo. Sí, creo que sí fue Mualani. Y por primera vez rerunea. 4 estrellas que no estaba nada mal al principio y que encima lo daban gratis, pero que ha quedado, por supuesto, muy a las puertas de Xilonen. Si no tenéis a Xilonen, pues se podría jugar un Citlali, Kachina, Bennett, Mabuika, pero ahí también se pueden jugar más alternativas. Como 4 estrellas a día de hoy, si no existiera Xilonen, sería un buen 4 estrellas porque hace ese rol de soporte geo, que además activa el set de pergamino, ya que no muchos soportes activan el set de pergamino correctamente y sobre todo solo de Natlan. Pero a día de hoy, existiendo Xilonen, Kachina no aporta tanto, pero ahí está, existe, funciona y hace cosas. Y luego, Diona es un personaje que al principio del juego, en la 1.1 cuando salió, y posteriormente pues casi hasta la 2.0 Inazuma, fue bastante útil. De hecho, incluido Inazuma hasta la 2.3, si no recuerdo mal, o 4 que salió Shenhe, era el best in slot de los permafrost de Ayaka y Ganyu. Pero ahora, a alguno de nostalgia le sonará el concepto Morgana, que se llamaba el equipo de Permafrost con Ganyu en su momento, pero ahora Diona no aporta tanto y como healer puro o aporte defensivo crío es mejor Charlotte, 4 estrellas también. Así que Diona en este banner, para quien tenga cuentas nuevas o quiera equipos muy puntuales y concretos, o
simplemente como disclaimer, un Gaming derretidos free to play de Gaming Bennett Diona Rosaria, donde Diona con la C6 da 200 de maestría y beneficia más que otros personajes al equipo. Diona está también un poquito desplazada, así que Bennett es lo mejor de este banner, pero sobre todo para jugadores nuevos. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, 4 estrellas de la segunda mitad con Arlequino y Clorinde. Pues bastante buenos, de hecho. Serían Rosaria, Chebrus y Lanjan. Lanjan es el personaje nuevo, es un aporte hiperdefensivo, con lo cual puede ser muy poderosa, pero tiene las limitaciones de esa hiperdefensividad, como lo tienen Zhongli, Kokomi o Baizu, que son muy buenos, pero para ciertos públicos en ciertas situaciones y no tienen tantos best in slot en equipos. Es decir, si nos vamos a la mejor versión de los mejores equipos del juego, no aparecen estos aportes hiperdefensivos. Lanjan es uno de ellos, con lo cual será muy bueno para jugadores nuevos, será muy bueno a nivel hiperdefensivo. No sabemos, aunque es un 4 estrellas compitiendo con Kokomi, Zhongli, Baizu, no sabemos cuál va a ser la utilización o el potencial real, pero pinta muy bien en la parte defensiva. Luego, Chebrus, soporte dedicado de sobrecarga, ya lo conocéis. Ella sola es verdad que te habilita equipos además de full 4 estrellas muy interesantes, como algún equipo de Chebrus, Xiangling, Beidou y Fischl, por ejemplo, y tenéis un sobrecarga full 4 estrellas muy interesante y bastante jugado, de hecho, últimamente en los abismos. Y además, recordar que Chebrus va a ganar más valor todavía por la llegada de Mabuika, tanto por si queréis jugar alguna especie de sobrecarga raro de Chebrus Mabuika y poniendo a Mabuika por encima de Xiangling para que haga más daño, como dándonos una segunda Xiangling, la propia Mabuika, para que haya más posibilidades de jugar 2 Xianglings en distintos equipos, cosa que hasta ahora y después de 4 años de juego no se podía. Y eso hace que Chebrus gane más valor, porque se podría jugar Chebrus, Xiangling, Fischl y lo que os dé la gana, otro Electro por ahí, Clorinde, Raiden, Jae, Beidou, Setos, por ejemplo, de carry y sobrecarga, y liberar una Mabuika para jugar otro equipo con una Xiangling 5 estrellas con cualquier combinación de Xiangling en ese otro equipo con Mabuika. Así que 4 estrellas bastante interesantes. Por último, Rosaria, también, en mi opinión, el off-field 4 estrellas más fuerte de Crío, aunque el Crío está en desuso, pero Rosaria, tanto para la mención honorífica del equipo de Gaming que os comenté antes, como para derretidos inversos en general, que también ganarán un poquito más de versatilidad, porque también se jugaban los derretidos inversos Bennett, Xiangling, Rosaria y alguna otra cosa Crío, pues un Xiongyu, un Kaeya, 5 estrellas se podía jugar Grizzly, Shenhe, un montón de cosas. Pues Rosaria de nuevo gana un poquito más, al igual que Chebrus, de versatilidad, porque teniendo una Xiangling 5 estrellas, puedes jugar una Xiangling para este equipo y Mabuika en otro equipo haciendo o la de Xiangling o la de carry. Así que Rosaria y Chebrus beneficiadas. Y para terminar, 4 estrellas de las armas. Pues en el primer banner, con el arma de Mabuika y de Citlali, llegan el último acorde, arma que con Yelan C1 viene muy bien por el daño infligido en tu ulti, 48%. Con Fischl también es muy bueno, solo que Fischl, por supuesto, saca más rentabilidad y rendimiento, arcos de 5 estrellas con proporción crítica, sobre todo a las celestiales de permanente, pero si sois nuevos, no tenéis armas de 5 estrellas, bueno, las celestiales está en otro carry. Fischl también con último acorde no va mal. El último acorde a día de hoy ya está limitado porque es un arma que existe desde la 1.0, pero bueno, no está mal. Luego, la espada del sacrificio, espada de una mano que jugáis principalmente en Shinkyu y los que no la tengan R5 la están deseando R5, también decente. El Favonius lanza, que para Kachina es best in slot y es lo que se utiliza para Rosaria en algún equipo también. Y en general la lanza de Favonius se utiliza bastante en Genshin y querréis tener por lo menos una subida a nivel 90 R5. Luego, el catalizador de Favonius, que a día de hoy se recomienda como alternativa, pero no se utiliza realmente, no tiene utilidad real best in slot y no mucha gente le da mucha utilización a este arma, no tiene realmente un sentido propio. Y
el mandoble lítico, que es curioso porque en su momento estaba muy bien, porque la pasiva del mandoble lítico te da mucho ataque como stats base y primer substat, y luego la pasiva es que cuanto más personajes de Liyue en el equipo, ganas más ataque porcentual y más probabilidad. Es un arma de 4 estrellas buena. El problema es que ya han salido tantas naciones, tantas regiones y tanta combinación de equipos con personajes que no son de Liyue que estas armas automáticamente han perdido valor a lo largo del tiempo y lo seguirán perdiendo. Igualmente hay equipos de full Liyue. Si juegas una especie de, por ejemplo, Razor en el campo con este arma, jugando con Shinkyu, Yelan y alguna otra cosa de Liyue por ahí salvaje, pero la realidad es que este mandoble ha caído en mucho su uso. Y luego, para terminar, las armas 4 estrellas del banner de Arlequino y Clorinde, mención honorífica, ambas armas son bastante buenas de hecho. Tenemos el Arco del Sacrificio, que concretamente es para Diona, que no coincide con su banner, pero ya no se utiliza mucho el Arco del Sacrificio prácticamente. El Rugido del León, peor todavía, arma que se utilizaba si acaso en Keqing, y Keqing a día de hoy tiene mejores combinaciones, mejores equipos y mejores armas. La Sinfonía de los Merodeadores, arma 4 estrellas, que también te puede salir en cualquier momento, pero es de lo mejor que hay en este banner. La Segadora de la Lluvia, que es buen arma para Gaming, que es este mandoble verde que os da maestría y da más daño infligido contra... Es como la Predicción del Dragón, pero en mandoble, en resumen. Y da más daño infligido contra enemigos afectados por hidro o electro. Pero bueno, con Gaming vaporiza sobre el hidro, así que se activa. Y por último, la Lanza Lítica. Igual que el mandoble lítico, la pasiva tienes que tener personajes de Liyue en tu equipo. Y quizá se le saca un poquito más de rentabilidad con Xiangling o con Hu Tao en equipos de full personajes de Liyue. Una Hu Tao, Yelan, Shinkyu, Zhongli, donde los 4 personajes son de Liyue. Algún equipo de derretidos de, no sé, Ganyu, Zhongli, Xiangling, que tienes 3 personajes de Liyue. Y de último, pues una Shenge o algo así para dar más daño crío y toda la historia. Pero la realidad es que esta lanza lítica se tiene más utilización, mucho más que el mandoble, pero también tiene este problema de que cada vez más está cayendo en desuso. Y los equipos se combinan con nuevos personajes como Furina de Fontaine en equipos de Hu Tao, equipos de derretidos pues posiblemente con Mabuika, o derretidos sobre quemadura con Mabuika y un dendro, y no hay tantos dendros de Liyue, que podría ser Yao Yao uno de ellos, por ejemplo, o Baizu, pero no se combina tanto porque se juega más la quemadura con Nahida o con Emily. Así que las armas, recordar que para mí siempre van a ser una trampita salvaje, que no las recomiendo, pero que ahí están. Y los 4 estrellas de Clorinde y Arlequino, ojo, cuidado. Las armas, el banner de armas como 5 estrellas de Arlequino y Clorinde, cuidado que no está mal. Y el arma de Mabuika y de Citlali, que ya las conocéis, muy rotas obviamente para cada una de ellas. Y el mandoble de Mabuika, buena para Kinich, y para el resto de personajes fuera de los equipos o personajes de Natlan, le da los bufos, pero bastante menos los bufos de daño crítico, ataque por ciento. Y el arma de Citlali le viene bien casualmente a Lan Yan, porque es un arma que da muchísima maestría y hace que el personaje, el portador, si le brinda un escudo al personaje en campo, es decir, Lan Yan hace esto también, le va a dar 28% de daño infligido. Es decir, quien tenga el arma de Citlali sin querer, pero no vaya por Citlali y luego saque a Lan Yan, pues puede jugar Lan Yan con el arma de Citlali. Poquito más. Este es el análisis de los banners, de los 4 estrellas y de todo lo importante que tenéis que saber. Mucha suerte con vuestras tiradas. Ya solo quedan un día y medio, 2 días, un día y medio. Se viene el momento esperado por toda la comunidad. Mucho hype, mucha suerte, muchos dobles y triples legendarios, mucha ilusión, mucha alegría. ¡Felices fiestas! Recordad dejar like al vídeo, apoyarlo y demás, que ayuda un montón. Gracias a los que habéis llegado hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñimiñis y chaito.